lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Libertópolis presenta a María Dolores Arias. Y Jorge Jacobs. Más negocios. Llega a usted con el apoyo de Intecap. Para un negocio completo, apóyese en Intecap. Fibertech de Tigo Business. Ya estamos en Más Negocios, les habla María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Estamos ya en compañía también de Mario Herrera, quien nos acompaña en los controles. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante y muy interesante, es cuáles son las tendencias en alimentos y en bebidas. ¿Hacia dónde va esta industria de los alimentos? ¿Cuáles son estos cambios que se están dando en la industria de los alimentos y a qué deberíamos poner atención? Porque si bien es cierto, Guatemala pues produce muchos alimentos, pero también procesarlos y que son los que le agregan valor y por consiguiente puedes obtener una mayor rentabilidad de ellos. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que quieren los mercados? ¿Qué es lo que están pidiendo los mercados a nivel mundial? De eso vamos a estar platicando con nuestra invitada, quien ya se encuentra en los estudios, y platicaremos con ello en el siguiente segmento, nuestra invitada Gladys Arriola de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Así que vamos a arrancar de una vez con nuestro segmento de negocios en el mundo. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. Los mercados en Estados Unidos, pues interesante porque ya van varias veces que me ha tocado ver, y mire que no los reviso todos los días, pero las veces que he revisado los indicadores están arriba del 1% hacia la alza. Obviamente ha habido caídas, pero ver más del 1% no es común en cuanto a las variaciones en la bolsa en Estados Unidos. Sin embargo, me ha tocado ver varias ocasiones un crecimiento de más del 1%. Sí, y eso implica que hay bastante volatilidad. Y recordemos que ha habido, en efecto, cambios así bien fuertes en las últimas semanas, ¿verdad? De caídas de 500 puntos, de 400 puntos y cosas así. Y en el índice de Dow Jones. Y tiene muchos en las últimas semanas realmente tiene que ver principalmente con noticias puntuales más que con lo que se le llama los fundamentos de las empresas. O sea, más la parte política que la parte económica, más que si las empresas están teniendo buenos resultados o están anunciando proyectos de investigación o lanzamiento de productos, lo que incide más es lo político y lo geopolítico. En efecto, o sea, muchos de estos cambios que han habido en las últimas semanas no tienen nada que ver de que si Apple está vendiendo más iPhones o no está vendiendo iPhones, por ejemplo, sino tiene que ver con, por ejemplo, las declaraciones de Donald Trump de que va a subir los aranceles del acero, ¿verdad? O las elecciones en Italia y cosas así. Entonces, tiene que ver más con factores externos y que a veces no son, en la mayoría de veces no son ni económicos, sino que políticos, ¿no? Más que con el desempeño de las empresas,
que al final pues siempre hay que entender de que están vinculados, ¿verdad? No es al final no necesariamente el precio, pero sí la tendencia en los precios de las acciones tienen su componente que tiene que ver específicamente con las acciones con las decisiones que toman los ejecutivos dentro de una empresa, como por ejemplo esta que acabo de mencionar, ¿verdad? De que pues si se están vendiendo más iPhones o no. Entonces, si de repente dijera Apple, mire, este trimestre pues resulta que casi no vendimos iPhones, ahí se caen las acciones de Apple, ¿no? Pero se caen solo las acciones de Apple, no las de todos los demás, por ejemplo, e incluso hasta las de Samsung, hasta probablemente crecerían, por ejemplo, ¿verdad? Pero esas son que tienen que ver con factores intrínsecos de las empresas, pero hay muchos factores exógenos como de las decisiones políticas, ¿no? Así es, y bueno, el jueves pasado Donald Trump hizo un anuncio en el cual habló que iba a aumentar los aranceles, esto quiere decir los impuestos de importación, a las importaciones de acero en un 25%, o sea, no se fue con pichicaterías, 25% a las importaciones de acero y el 10% a las importaciones de aluminio. Obviamente, si hay algo que sabe Trump es negociar y manejar las negociaciones, y es un estilo de negociación agresivo. ¿Y por qué digo esto? Porque se dan en las rondas, cuando inician las rondas de negociaciones en el Tratado de Libre Comercio, en el cual pues pone esto cuando se están hablando precisamente sobre estos temas. Y así lo que estaban diciendo o lo que muchos intuyeron es que al final, más que ir en serio en cuanto a aumentar estos aranceles, se está poniendo presión a las renegociaciones que se están haciendo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Esto pues hizo que algunas acciones bajaran cuando hizo su anuncio, algunos índices bajaran cuando hizo el anuncio, pero ahora pues ya están recuperándose y van el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq, todos ellos crecieron más del 1%. Y pues muchos analistas pues han calificado esto como un show político, e incluso Paul Ryan le pidió al presidente que reconsiderara lo que estaba hablando acerca de estos aranceles a estos metales como el acero y el aluminio. Y de hecho hoy mismo Donald Trump abrió la puerta, sus famosos tweets cuando se despierta, porque la mayor parte de tweets los hace así entre 5 y 6 de la mañana, ¿eh? Y pues en uno de estos que antes de las 6 de la mañana puso, bueno, lo que pasa es de que el déficit es muy fuerte con Canadá y México, y entonces podría haber lo de quitar los aranceles estos del acero y el aluminio, sí, solo sí, México y Canadá acceden a un nuevo tratado de libre comercio más justo. Según él. Y mientras tanto, en Europa, las principales bolsas también fueron hacia la alza, excepto la bolsa de Italia. Esto debido a las elecciones que hubo en Italia, y que pues no se ve claro que haya ya un partido gobernante, porque no se ha logrado esta mayoría ni tampoco estas alianzas, y pues a pesar de que algunos partidos tuvieron un resultado mejor al esperado, todavía se nota un estancamiento en cuanto a que logren una alianza política para poder gobernar. Caso contrario a lo que sucede en Alemania, que ya se anunció que han logrado por fin hacer una coalición bajo el liderazgo de la canciller Angela Merkel. Aunque yo te diría que en lugar de caso contrario a lo que está sucediendo en Alemania, están siguiendo el ejemplo de Alemania, porque los de Alemania, recordemos que las elecciones fueron hace 6 meses, estuvieron 6 meses sin ponerse de acuerdo, no se ponían de acuerdo en la coalición, y hasta la votación de ayer del partido SPD, que finalmente aprobaron que se unan nuevamente en alianza con el partido de Angela Merkel. Si no, hubieran tenido que convocar otra vez a elecciones. En Italia, a como van las cosas, lo más probable es de que no logren hacer una alianza para gobernar, y dentro de 6 meses otra vez a elecciones. Y siguen con esta incertidumbre política, la cual pues no tiene... genera pues esta incertidumbre en los negocios. Algunos sondeos auguraban que un resultado sin mayorías, y pues así sucedió. Mientras tanto, el petróleo en el WTI cerró con 65.54,
ganó $1.17, mientras que el Brent ganó $1.32, cerrando 62.57, y todo esto pues debido a que se han mantenido los contratos. Por otro lado, hubo un informe que presentan con respecto a las existencias de Cushing, esto en Oklahoma, la semana pasada, y hubo una caída en estas existencias. Estos inventarios, que son el centro clave de los oleoductos en Estados Unidos, están en el nivel más bajo desde 2014. La Agencia Internacional de Energía dijo que la producción petrolera de Estados Unidos se acercaría a los 17 millones de barriles por día en 2023, tras un pronóstico previo de 13.2 millones. Esto quitándole la cuota de mercado a la OPEP, lo que hemos hablado, que si la OPEP lo deja, alguien más lo va a tomar, y acercándose a la autosuficiencia. Y es impresionante ese vaticinio, porque hace apenas unos meses que los productores en Estados Unidos rompieron la barrera de los 10 millones de barriles diarios. O sea, eso fue hace poquito, hace como 2 o 3 meses. Y ya están pronosticando que para dentro de 5 años ya van a haber llegado a 17 millones de barriles diarios. O sea, es casi llegando casi a la autosuficiencia. Todo esto liberando la producción. Pero algo muy importante, Jorge, es que la producción es privada. Y entonces la eficiencia de la producción, a quien más le conviene es al dueño. Y entonces van a ser muy eficientes en esa extracción y producción de hidrocarburos. Por consiguiente, pues esto le pone más presión a los acuerdos que hace la OPEP con todos los países asociados o aliados a la OPEP. Sí, y lo que no han pensado los de la OPEP, creo yo, con excepción tal vez de Arabia Saudita, es de que probablemente va a ser un proceso muy lento, pero para efectos prácticos, en términos históricos, en el largo plazo, ya el petróleo ya va para afuera, porque cada vez es más rentable producir energía renovable, principalmente la solar, y poco a poco pues se va a ir desplazando el petróleo hasta que ya no se use tanto para producir energía como, qué sé yo, para producir plásticos y cosas así. Pero obviamente es un proceso largo, estamos hablando de 20, 30 años, pero ya deberían estar pensando en qué va a pasar dentro de 20, 30 años, porque se les va a ir acabando la minita de oro negro. Y pues una nota que me pareció muy interesante, y la vamos a hablar rápidamente, fue un reporte en el cual se habla de que el anuncio de Trump, si se llevara a cabo estos aranceles a la importación de acero y de aluminio, una de las industrias más afectadas sería precisamente la industria la industria del petróleo, que es la que estamos hablando, que está aumentando y que va a llegar hasta la autosuficiencia. Esto se vería minado porque las características del acero que necesitan estas empresas es unas características muy altas, un estándar de calidad muy alto, porque no debe haber fracturas, porque deben durar casi más de 30 años sin tener ninguna fisura o fractura, y que esto pues muchas veces, y que además la demanda no es tan alta, porque nadie pide unas características tan altas para este acero. Entonces, las siderúrgicas estadounidenses han optado por volumen en lugar de estas características especializadas, y que los principales afectados serían precisamente las empresas petroleras. Sí, es que hay que entender de que todos los aranceles, los políticos los utilizan, valga la redundancia, políticamente, para decir, no, es que yo estoy protegiendo a mis productores. Pero aún si fuera cierto, que tampoco es cierto, pero aún si fuera cierto, a quienes protegen es a unos cuantos productores a expensas de todos los demás. Y con todos los demás me refiero a todos los demás, porque a todas las demás industrias que utilizan esos productos, por ejemplo, y a todos los consumidores que al final son los que consumen esos productos, como por ejemplo la industria automotriz, que es uno de sus principales insumos, el acero y el aluminio. O
sea que va a salir más caro producir los vehículos en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, dice que arreglan unas cosas, pero descomponen otras, porque entonces va a ser más caro producir vehículos en Estados Unidos, y quien va a terminar pagando el pato son los consumidores estadounidenses, que les van a salir más caros los carros que lo que están ahorita. Claro, ¿y qué te digo del petróleo, verdad? Que no se va a poder producir tanto petróleo. O sea, más cara la gasolina. Todo, al final todo. Y rápidamente, Jorge, ya para irnos, esta es una noticia y ahora quiero que cerremos siempre el programa de negocios en el mundo, la sección de negocios en el mundo, con una excelente noticia. Y esta noticia me tiene feliz. Esperemos que poco a poco se pueda masificar, y es que crean una prueba para detectar cáncer de hígado en 2 minutos. Esto lo dio a conocer la Universidad de Utah. Este equipo de investigadores desarrolló una prueba rápida, portátil, para la detección de cáncer de hígado, lo cual va a reducir el tiempo de espera de 2 semanas a 2 minutos. Y esto podrá administrarse donde la persona se encuentre, no es necesario que vaya al hospital. Y lo particular, esto es valioso para países como los nuestros, donde pues hay pocos hospitales y llegar a los hospitales es complicado, pero además es una prueba muy sencilla, muy rápida, y esto pues la están probando, están haciendo todas las pruebas para que sea una prueba confiable los resultados, y lo que están buscando es que tenga un alto nivel de precisión clínica. Entonces ahora estos investigadores pues creen que con esta prueba también podría modificar fácilmente las pruebas para detectar enfermedades como tuberculosis, malaria o dengue. Esto es básicamente muy parecido a una prueba de embarazo casera. Es un dispositivo del tamaño de una pieza de dominó. Contiene una membrana de papel que atrapa selectivamente unos marcadores de algunos fluidos, como podría ser una pequeña gota de sangre, saliva, orina o lágrima, y entonces generaría una mancha, estos biomarcadores, y entonces indicaría si esta persona está enferma o no. Imagínate todo lo que se puede hacer con la tecnología. Sí, y en particular, el cáncer por lo menos es una enfermedad así de tratamiento de largo plazo, pero las otras enfermedades como las que se podría utilizar, tuberculosis, malaria, dengue, la diferencia que te lo diagnostiquen en 2 semanas a que te lo diagnostiquen en 20 minutos, en 2 minutos, te puede salvar la vida. Así es. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, ¿cuáles son las tendencias en los alimentos? ¿Qué es lo que está demandando las personas a nivel mundial? De eso estaremos platicando con nuestra invitada Gladys Arreola. Regresamos. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo. Si querés probar la mejor carne del mundo en Guatemala, no esperes más. Vení al restaurante Alma. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de INTECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Aquí te esperamos. Fundación Libertad y Desarrollo le invita al tercer encuentro ciudadano Guatemala, Estado Democrático o Estado Capturado. Miércoles 7 de marzo, Centro de Convenciones Westin Camino Real, 8:30 a 11:30 am. Entrevista con la fiscal general Telma Aldana y el comisionado Iván Velázquez por Dionisio Gutiérrez. Conferencia y debates con Helen Mack, Paola Hurtado, Pedro Ichu, Mario García Lara, Roberto Ardón, Gabriela Carrera, Samuel Pérez, Edgar Ortiz, José Echeverría, Daniel Giring y Filip Chicola. Entradas al 3532-4211. Libercon de Bitcoin. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Puedo invertir en Bitcoin? ¿Puedo comprar Bitcoin en Guatemala? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. 12 de marzo, desde las 8 de la mañana, Hotel Courtyard Marriott. Adquiera sus entradas. En todo ticket incluye almuerzo y coffee break mañana y tarde. Más información en libercon.gt o al 2308-6868. 2308-6868. Organiza Libertópolis.
Prepárate para el futuro con las soluciones tecnológicas de Tigo Business hechas a tu medida. Obtén estabilidad y velocidad empresarial con FiberTech, el internet a través de fibra óptica de Tigo Business. Desde 6 megas y telefonía ilimitada por 629 quetzales sin contrato. Para mayor información, marca al 2428-0099 o visita www.tigobusiness.com.gt. Tigo Business, una solución para cada negocio. Si se trata de carnes, el que sabe, sabe. Esta semana en La Torre, carne para guisar libre en oferta a $21.50, válido hasta el 7 de marzo de 2018. Porque el que sabe, sabe. La Torre. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @másnegociosl. Agréganos. Regresamos a Más Negocios. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a Pericles, que nos escucha desde Tijuana. Saludos desde hasta Tijuana, México. Y también saludos a Sergio Zavala, que nos escucha desde Paraná, Entre Ríos, esto en Argentina. Un gran abrazo hasta Argentina. Y quiero aprovechar para comentarles o invitarlos al seminario de Bitcoin. Este seminario lo está organizando Libercom. Abrió ya una segunda fecha para que usted pueda acudir, que no se quede con las dudas y que tome decisiones informadas el próximo miércoles 14 de marzo. El próximo miércoles 14 de marzo en el Hotel Courtyard de Marriott. Este seminario va a ser de 8 a 5 de la tarde y ahí va a poder despejar dudas como la de qué son las criptomonedas, qué es el blockchain, qué es el Bitcoin, para qué me sirve, puedo hacer inversiones con Bitcoin, qué riesgos tiene las criptomonedas o hacer este tipo de inversiones. Todo esto lo van a platicar con Ariel Aguilar. Ahí podrá usted hacerle las preguntas que considere respecto a sus dudas que tiene. Como decimos coloquialmente, que no le digan, que no le cuenten. Vaya usted, pregunte, haga las investigaciones, infórmese y tome decisiones informadas. Esto es muy importante, tomar decisiones informadas. Así que el próximo miércoles 14 de marzo se va a estar llevando a cabo este seminario de Libercom de Bitcoin. Las entradas ya están a la venta en Todo Ticket. Si necesita mayores informes o quiere que le manden alguna información adicional, lo puede hacer en libercom.gt. Libercom.gt. Como les digo, los boletos están ya a la venta en Todo Ticket. Está con nosotros ya nuestra invitada Gladys Arriola de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, con quien vamos a platicar acerca de tendencias en alimentos y nos vamos a enfocar en un tema que es muy importante en cuanto a que cada vez más, y no sé si esto es cierto, primero muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. ¿Qué tanto el consumidor se fija en las etiquetas aunque todavía no las sepa entender muy bien? Bueno, actualmente ha aumentado un poco el interés del consumidor en las etiquetas, pero realmente no saben qué es lo que están leyendo. O sea, no entienden qué es una etiqueta. Porque es una etiqueta poco legible en cuanto a no que no se pueda ver, sino a que no se... muy técnica, por así decirlo. Bueno, puede ser un poco técnica. Lo que nos hace falta es educación.
en saber qué es lo que quiere decir cada una de las cosas. Sin embargo, yo lo que he percibido es que cada vez más, y lo digo, bueno, cada vez mi experiencia es muy, y mi muestra es muy pequeña, porque cada vez que voy al súper veo personas buscando, leyendo qué tienen, preocupadas por si tienen azúcares, por ejemplo, o qué tipo de azúcar se usa, los tipos de grasas, ¿qué otra cosa? La sal también para los que tienen presión alta. El sodio, exacto. Esto es como algo que la gente está haciendo y por eso las etiquetas se vuelven cada vez más importantes y hay que hacerlas más accesibles al consumidor. Así es. Lo que buscamos es que la etiqueta sea accesible y el consumidor, y hablo desde niños hasta adultos, sepan qué es lo que están comiendo y qué cantidad y qué porciones son las que deben de consumir al día. No es que comamos todo lo que podamos, no, sino que es que comamos medido cada una de las cosas que son importantes para la nutrición. Ok, ¿y qué cambios se está viendo en las etiquetas? Porque no solo es el cambio de la etiqueta en cuanto al diseño como tal, sino en cuanto a la información que contiene. Sí, básicamente el diseño, pues eso ya es la decisión de cada una de las industrias. Aquí lo que vemos es cuál es la información obligatoria que nos está pidiendo pues el Ministerio de Salud, que son los responsables de velar por todo lo que es alimentos, y cómo nos va a afectar o cómo la gente, el consumidor final, va a poder pues interpretar esto. Esto viene, por supuesto, de una necesidad y es debido a los índices de sobrepeso y obesidad que han ido en aumento en los últimos años, y pues que la obesidad se le está dando como el único culpable, podría decirse, a los alimentos. Y no es así, sino que son los alimentos, sí, pero también es la falta de ejercicio, cada vez hacemos menos ejercicio, la genética que tenemos, el desorden de comidas que hacemos, cada vez comemos comidas con mucho más calorías y hacemos menos ejercicio, y pues también pueden ser condiciones emocionales muchísimas veces, que sean ansiedades y ese tipo de cosas. Entonces, esto se traduce en enfermedades cardiovasculares, muchísimas, en problemas de diabetes cada vez en niños y jóvenes, y pues problemas de presión alta, que lo que nos consigue esto es pues un problema de salud a nivel de república. El Ministerio de Salud cada vez te cuesta más pues tratar todas estas enfermedades. Ahora, si bien es cierto, el hecho de los alimentos son, o sea, al final, mi punto es, al final no es que consumas el alimento, sino es la cantidad de alimentos que consumes en cuanto, por ejemplo, la cantidad de azúcar. El azúcar per se no es dañina, pero en cantidades excesivas o cantidades más allá de lo que gastas calóricamente hablando, va a generar problemas, al igual que la sal, al igual que la grasa, al igual que las harinas, y en ese punto es ¿cuáles son esos cambios principales cuando regresemos del corte? ¿Cuáles son esos cambios principales que se están dando en cuanto a este etiquetado y qué es lo que deben tomar en cuenta quienes están en la industria de alimentos a la hora de diseñar este etiquetado de los ingredientes? No sé si son ingredientes, no sé si son las cantidades de vitaminas, porque uno lo que ve es vitaminas, carbohidratos, grasas, y a la hora de que uno también ve los ingredientes, porque está como una tabla y abajo dice ingredientes, como que fueran dos cosas, y a veces uno dice, bueno, ¿y cuál es la buena o cuál es la que debo ver? Cuando regresemos del corte hablemos de esto. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales.
Fundación Libertad y Desarrollo le invita al tercer encuentro ciudadano Guatemala, Estado Democrático o Estado Capturado, miércoles 7 de marzo, Centro de Convenciones Westin Camino Real, 8:30 a 11:30 am. Entrevista con la fiscal general Telma Aldana y el comisionado Iván Velázquez por Dionisio Gutiérrez. Conferencia y debates con Helen Mack, Paola Hurtado, Pedro Ishiu, Mario García Lara, Roberto Ardón, Gabriela Carrera, Samuel Pérez, Edgar Ortiz, José Echeverría, Daniel Girin y Filip Chicola. Entradas en contacto @fundacionlibertad.com. Libercon de Bitcoin. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Puedo invertir en Bitcoin? ¿Puedo comprar Bitcoin en Guatemala? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. 12 de marzo, desde las 8 de la mañana, Hotel Courtyard Marriott. Adquiera sus entradas. En todo ticket incluye almuerzo y coffee break mañana y tarde. Más información en libercon.gt o al 2308-6868 con el patrocinio de Cervecería Centroamericana. Organiza Libertópolis. Si se trata de carnes, el que sabe, sabe. Esta semana en La Torre, costilla libra en oferta a $14.50, válido hasta el 7 de marzo de 2018. Porque el que sabe, sabe. La Torre. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. En términos de negocio, todo emprendedor, o por lo menos ha sido mi experiencia, basamos el inicio de ese emprendimiento en una pasión muy fuerte, que es resolver un problema que existe en el mundo. Y cuando en la evolución de ese negocio uno va encontrando el algoritmo que va solventando ese problema o esa gran necesidad que no te deja dormir, lo mejor que te puede pasar es que evidentemente el mercado te responda con una buena aceptación, que quiere decir que le estás pegando a esa necesidad. Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Más Negocios. Interactúa con nosotros. Lo tuyo son los mensajitos. Manda tus libertextos al 9222. Al 9222. Regresamos a Más Negocios. Jorge, tú tienes un anuncio muy importante. Sí, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que si usted tiene mercadería de temporada y no tiene dónde meterlo. ¿Ya viene Semana Santa? Sí, ya viene la Semana Santa. Sí. El patito de hule. Si ya está teniendo ahí toda la mercadería de temporada y ya no tiene ni dónde caminar ahí en su oficina, pues lo mejor es de que no tenga la mercadería ahí en sus oficinas, sino que utilice los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas que se adaptan a sus necesidades desde 4 hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia las 24 horas, control de acceso, y están en ubicaciones en Majadas, la nueva que tienen allá en Las Charcas, en Aguilar Batres, en la zona 18, en la zona 4 y en la zona 13. Así que donde usted esté, siempre hay un Mr. Bodeguita cerca donde usted puede almacenar toda su mercadería, incluso con la facilidad de que puede ahí mismo atender a sus clientes para entregarles la mercadería y a sus proveedores para recibir la mercadería, o sea que no tiene que hacer el traslado de sus oficinas a las bodegas. Así que si quiere más información, búsquelos en mrbodeguitas.com o llamando al 2314 49 49. Y bueno, regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Gladys Arreola respecto a los cambios que se están dando en el etiquetado y que ahora se están haciendo aquí en Guatemala y me imagino que en la región y a nivel mundial. ¿En qué consisten estos cambios? Porque hablábamos de que hay una tabla donde dice vitaminas y dice tipos de grasas y tipos de, creo que de sodio. Y además hay otra más abajito que no es una tabla, sino dice ingredientes y empiezan los ingredientes.
¿Cuáles son los cambios que se están dando? Ok, pues los cambios que se están dando y que se están negociando en este momento a nivel de unión aduanera en toda Centroamérica es que se coloque en la parte frontal de la etiqueta pues ciertos requerimientos que debemos de consumir y cuáles son sus máximos permitidos al día, para que sepamos cuál es el máximo, por ejemplo, de sodio que podemos consumir al día, el máximo de azúcares, el máximo de grasas y cuánto es lo que tiene mi producto. Esto no es que Centroamérica lo haya descubierto el día de hoy, este tipo de etiquetado pues ya lo tiene Estados Unidos, lo tiene la Unión Europea, lo tiene Chile, Ecuador, México, y pues lo que la industria quiere y es lo que se está negociando es pues que tengamos un etiquetado que nos sea útil a nosotros como guatemaltecos, pero también recordando las exportaciones y las importaciones de productos procesados que tenemos en Guatemala. Entonces, un etiquetado que sea compatible con nuestros socios comerciales, además de Centroamérica, pues Estados Unidos y Unión Europea, para que podamos, sin ningún problema y sin tener que tener dos etiquetas, Eso le iba a preguntar. sino que con tener solo una etiqueta podamos exportar y los productos importados pues no tengamos ningún problema. Y esto es porque, perdón, ¿ibas a decir algo? No, y ahí básicamente lo que se estaría haciendo es homologando a como lo hacen en Estados Unidos para que sea más, obviamente no los vamos a hacer cambiar a ellos, ¿verdad? Entonces nosotros nos adaptamos a lo que ellos están poniendo ahora, ¿no? No, realmente es tener las mismas bases, solo que los requerimientos pues van a ser distintos, pero que sea el mismo tipo de etiquetado. Si lo vamos a colocar pues un tamborcito, que es el signo que tienen todos ellos, pues que también nosotros, y que no vayamos a tener cosas distintas que después nos afecten tanto para la exportación como para la importación de los alimentos. Ahora, ok, y esto al final, actualmente como está funcionando es que hay dos etiquetas, una para el Guatemala y otra si exportamos, porque cuando dice lo que buscamos es hacer un etiquetado compatible, quiere decir que actualmente por obligación hay que tener un tipo de etiquetas que pide el Ministerio de Salud. Pero si si mi producto yo lo quiero exportar y lo quiero exportar a otro país, tengo que cambiar la etiqueta para cumplir con esas especificaciones. Sí. Cuando yo exporto un producto a cualquier otro país, tengo que cumplir con la legislación de ese país. Por lo tanto, si la legislación es totalmente distinta a la de Guatemala, tengo que tener dos etiquetas. Que es lo que en este momento el etiquetado frontal se está negociando, como le había comentado, y se tiene en la mesa una propuesta de la industria de Costa Rica, la cual pues nos parece muy viable, porque sí se puede homologar con nuestros socios comerciales para que solo tengamos una etiqueta. Y esto estamos hablando, cuando dice Centroamérica, estamos hablando desde Guatemala hasta Costa Rica. Panamá. Y incluye Panamá. Incluye Panamá, okay. Sí. Y eso entonces haría de que ya no tenga ese problema. O sea, puedo producir lo mismo para venderlo aquí que para venderlo a Panamá, a Costa Rica, a Nicaragua o a donde sea, por lo menos aquí en el área de Centroamérica. Así es. Actualmente tenemos varios reglamentos centroamericanos con los cuales lo que buscamos es la fácil comercialización de los productos y que no tengamos ningún problema con cosas como etiquetados, y que tengamos que tener más de una etiqueta. Claro, porque imagino que cambiar la etiqueta para llevar productos a El Salvador, luego para llevar productos a Honduras, para llevar productos a Nicaragua, tomando en cuenta el tamaño de mercados, es muy, muy caro. Sí, es un problema porque usted en planta tiene que estar haciendo cambios y dependiendo de los volúmenes también, aparte del costo que le tiene tener tantas etiquetas. Nos dice Sergio Zavala, él es de Argentina, y nos dice acerca del código QR o QR. En este código está la información de los productos. ¿Se utiliza aquí en Guatemala o esto es una información adicional que puede dar un productor de la que hablamos de la etiqueta frontal? Ok. Usted tiene una obligación en este momento con el etiquetado nutricional, según el reglamento técnico centroamericano, y toda la demás información que usted desee dar,
pues no hay ningún problema, la puede dar. O sea, ese es el mínimo que usted tiene que cumplir. Ya si usted quiere ponerle el código, otras cosas a sus páginas, y ahí donde hasta recetas te dan con el producto y todo. Sí, o sea, hay cierta información. Es válido, pero por lo menos lo que es obligatorio que se está ahorita negociando en Centroamérica es este tipo de etiquetado. Así es el etiquetado frontal, donde tengamos en la parte de adelante las cantidades de ciertos componentes. Pero me parece una muy buena idea eso del QR, porque al fin y al cabo la mayor parte de gente cuando va por lo menos al supermercado lleva su celular, ¿verdad? Entonces, de que pudiera solo ver con el celular de una vez, que más fácil en el celular te diga la información y probablemente con más detalle que lo que se pueda poner en la etiqueta, ¿no? Y bueno, te cuento que cada vez va a haber más y más de este tipo de aplicaciones, no solo para ver la etiqueta, sino además para también decirte qué hay o qué no hay en tu casa. En fin, ya tiendas que estamos pensando en tiendas avanzadas que ya se están experimentando en países como Estados Unidos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo van estas negociaciones? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que deben tomar en cuenta los productores respecto a este etiquetado? Ya lo están haciendo en algunos casos, pero quienes no, ya tienen una etiqueta que se cumple en otros países. Sin embargo, ¿qué deberían tomar en cuenta en cuanto a estas negociaciones y cuál es el avance que llevan estas negociaciones? Vamos a ir al corte y regresamos. Gracias por sus mensajes y síganos mandando su información. Recuerde que también nos pueden mandar mensajes a nuestro WhatsApp 4585-4280. Regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. A solo 40 minutos de la ciudad, encuentra el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de ITK para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Lo mejor que te puede pasar es que evidentemente el mercado te responda con una buena aceptación, y si eso se reproduce en excelentes ventas o en excelente crecimiento de tu empresa, yo creería que la tendencia es a que obviamente tengamos que dejar ese cascarón de pequeña empresa y pasar a formar un sistema que va a mejorar y que va a crear muchísimo más valor al mundo, ¿verdad? Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Apoyamos tus ganas de crecer. Incorpora tecnología para que tu negocio avance a un ritmo más rápido. Obtén estabilidad y velocidad empresarial con FiberTech. El Internet a través de fibra óptica de Tigo Business. Desde 6 megas y telefonía ilimitada por 629 quetzales sin contrato. Para mayor información, marca al 2428-0099 o visita www.tigobusiness.com.gt. Tigo Business, una solución para cada negocio. Si se trata de carnes, el que sabe, sabe. Esta semana en La Torre, Pollo Rey, pollo amarillo nacional libra, en oferta a $12.90, válido hasta el 7 de marzo de 2018. Porque el que sabe, sabe. La Torre. Libercon de Bitcoin. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Puedo invertir en Bitcoin? ¿Puedo comprar Bitcoin en Guatemala? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. 12 de marzo, desde las 8 de la mañana, Hotel Courtyard Marriott. Adquiera sus entradas en Todo Ticket. Incluye almuerzo y coffee break mañana y tarde. Más información en libercon.gt o al 2308-6868. 2308-6868. Organiza Libertópolis.
bueno, la San Martín, que hace rato estaba soñando con un 2 de 3 y pase por la San Martín. Uno de mis favoritos, no sé tú, Jorge, para mí, hay varios. Por cierto, el domingo fui a desayunar y terminé, como decimos en mi pueblo, como perrito de rancho. Y eso es panzón y con las patas flacas. Porque me desayuné un motuleño. Es fuerte, o sea, Sí. pero yo también fui el fin de semana y me desayuné uno de chilaquiles, que también es fuerte. Y es rico, o sea, Ah, sí, sale sí. uno lleno. Entonces me desayuné uno y después de ahí casi que me fui a pasos y pedales a recorrerlo, pero no fui a caminar porque comí muy bien. Ahora tienen, hablando de comida, y tienen uno que es así súper gigante, pero ese sí solo una vez me lo he logrado comer. Yo ahí no he llegado. Esta vez tenía ganas de ese y dije, bueno, ya tenía varios meses de no comer unos huevos motuleños de desayuno y deliciosos. Y del 2 de 3, que ahorita lo puede uno pedir, si va usted a la San Martín, puede pedir un 2 de 3. A mí me encanta pedir la sopa de elote. Cuando pides que es eso, o es sopa, o es ensalada, o medio pan, a mí me encanta la sopa de elote y tiene que venir en pan. Si no, no es sopa de elote. A mí es la sopa de tortilla la que me gusta. A ti te gusta la sopa de tortilla. Pues vaya a la San Martín, disfrute de los menús que tiene San Martín para usted. Excelente panadería, pastelería y café en la San Martín. Regresamos a más negocios y estamos hablando acerca de el etiquetado. Y nos estabas comentando, Gladys, que hay una negociación respecto al etiquetado a nivel centroamericano para poder unificarlo y de tal forma que en toda Centroamérica se utilice un tipo de etiquetado que sea válido para todos los países. ¿Cómo van estas negociaciones? Ok, en estos momentos, pues Costa Rica ha presentado una propuesta, la cual la está estudiando y la están analizando todos los demás países, y me imagino que en las próximas rondas de negociación, pues ya cada uno de los países da a conocer cuál es su opinión respecto a ese reglamento. Si hay que hacerle cambios, si ellos proponen hacer algún cambio, quitar, poner, pero se hace ya a nivel centroamericano. Y pues cada país lleva el sentir de tanto la parte de gobierno, que es quien lo va a regular, como la parte de la industria, que es quien al final va a tener que utilizar y poner en práctica ese reglamento. Y actualmente se está revisando esta propuesta que hizo Costa Rica y se está revisando también aquí en Guatemala. Así es, sí. Y la industria también está aportando su experiencia y sus sugerencias. Sí, Guatemala es un país que en este tipo de negociaciones la industria tiene una mayor participación en comparación con los demás países de Centroamérica. La industria de Guatemala apoya mucho y bueno, y lo hace a través pues de las cámaras, como la Cámara de Guatemalteca de Alimentos y Bebidas y las otras asociaciones que hay. Y pues ahí es lo que se coloca, es el sentir y qué es lo que desea la industria, teniendo siempre en cuenta pues el beneficio de la población. Y en ese sentido, ¿hacia dónde está migrando esta información? Porque usted dice, bueno, tienen, o sea, la información que exigen todos estos acuerdos, pero ya para el público, para el usuario, ¿cómo lo están haciendo que sea, usted mencionaba al inicio, que sea así más entendible, más práctico para la gente? O sea, ¿hacia dónde está girando eso para que sea más entendible y práctico para la gente? Esto es un proceso. En el momento de que salga este reglamento, pues va a ser, tiene que tener una etapa de aprendizaje, tanto la industria, y tiene que haber una etapa de educación a la población. ¿Por qué? Porque van a estar en la parte frontal de mi etiqueta ciertos símbolos en los cuales yo voy a poder ver cuál es la cantidad de microgramos o miligramos de un compuesto, azúcar, de sal, grasas, y pues voy a tener que saber cómo se traduce eso. ¿Qué significa eso para mí? A mi lenguaje. O sea, lo que estamos acostumbrados es saber la marca comercial y en la parte de atrás o a un costado, dependiendo que sea, si es un frasco, si es una caja, vemos ese cuadrito que tiene unas rayitas oscuras y es una tablita y ahí aparecen porcentajes. Ahora ¿eso se elimina o continúa? No, eso puede continuar.
eso se puede continuar. Lo que sí tiene que ser obligatorio es que en la parte de enfrente donde ya no solo aparecen los gramos o los ya no dice donde dice contenido neto, no, sino que ahí arriba de contenido neto pues tiene que tener, no se ha decidido todavía si va a ser pues un círculo, un rombo, no se ha decidido, pero esta figura donde tiene que estar la información. Entonces va a ser mucho más fácil que yo tome un producto y ya, porque lo primero que busco yo y lo primero que veo es la parte frontal de mi producto. Entonces ya lo veo y veo cuándo es la cantidad de estos nutrientes que yo necesito. Y por lo general muchas veces lo único que vemos es cuántas calorías tiene o kilocalorías y decimos, ok, este sí, este no, este sí, y ese es nuestro parámetro. Y eso es otra cosa, porque estamos acostumbrados a hablar de calorías y cuando vamos a una etiqueta lo vemos como valor energético y está en kilojoules, que es otra medida. Entonces, y me enojan. Sí, y entonces, o sea, no sé, las personas que estamos metidas en este lío, los alimentos, pues sí entendemos, pero mucha gente no sabe. Entonces dice, bueno, ¿y las calorías aquí dónde están? Y kilojoules, entonces, ¿y eso cuánto es? ¿O cómo es? ¿Cómo hago el cambio? Sí, entonces agarra uno su celular y dice, conversión, medidas. ¿Sí? ¿Cómo convierto un cajota a calorías? Sí, así es. Y entonces pasa esto. Entonces lo que se está haciendo es crear esta unificación en cuanto a las etiquetas. ¿Qué deben tomar en cuenta quienes están en la industria de alimentos? Ok, lo que deben de tomar en cuenta es estar atentos cuando salga este reglamento, porque por lo general sale el reglamento y se tienen 6 meses u 8 meses para poder aplicarlo y pues ahí ya es el tiempo que ellos deben de tener para poder hacer cambios en etiquetas. Si van a hacer cambios en formulación también, ya se da eso. Pero sí, la industria tiene que estar muy atenta a todas estas negociaciones porque al final pues ellos son los que lo tienen que cumplir. Sí. Así es, son los que tienen que cumplir. Y, por ejemplo, en este caso no es válido decir, es que no sabía, o no lo conocía. Ya, ahí sí no. Pues sí. Jorge. Bueno, al final estas son algunas de las regulaciones que lo que van haciendo es precisamente dándole más información al consumidor para que pueda tomar una decisión informada, ¿verdad? Decir, bueno, este tiene más calorías, este tiene menos calorías, este tiene más azúcar, este tiene menos azúcar. Y también depende también de cuáles sean los intereses o las enfermedades que tenga uno, ¿verdad? Porque por ejemplo, sodio. Sí, exactamente, este tiene sodio, este no tiene sodio, entonces así puede uno tomar una decisión, una mejor decisión con base a tener más información, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias, Gladys, por habernos explicado lo que está sucediendo en cuanto a etiquetado en la región y hacia dónde van estas etiquetas en cuanto a las tendencias también en el mundo. Muchas gracias. Muy amables a ustedes. Feliz noche. Buenas noches. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos mañana en nuestro programa de Más Negocios. Que tengan una excelente noche, que lo disfruten. Y los dejamos en nuestro siguiente programa de Más Negocios, en el cual hicimos la entrevista a Ariel Aguilar y hablamos acerca de las criptomonedas y de Bitcoin. Así que lo pueden escuchar a través de nuestra transmisión en línea. Así que, Jorge, buenas noches. Pues buenas noches a todos y pásenla muy bien y vayan a revisar. Más bien empiecen a ponerle más atención a las etiquetas cuando van al supermercado. Así es. Que tengan una excelente noche y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libertópolis presentó a María Dolores Arias.